En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Estamos, como bien lo saben, estudiando el capítulo 15 del libro de Juan. Y estamos en el capítulo 3, donde el Señor, después de enunciar el principio básico para que nosotros podamos llevar mucho fruto, que es el principio de la dependencia en Dios. Y el día de ayer explicábamos que todo lo que Dios ha creado depende de Él. Él le da el crecimiento, el sustento, la permanencia, la eternidad. Todo ser humano ha sido creado para vivir eternamente o eternamente unido al Señor por la fe que es en Cristo, o eternamente separado de Dios porque no quisieron creer en Cristo ni arrepentirse de los pecados. Pero el tormento eterno, el lago de fuego donde los seres humanos que no creyeron en Cristo estarán eternamente separados de su Creador, se debe principalmente a que todo aquello que es razonable, como en el caso del ser humano, el ser humano fue creado para ser eterno, o eternamente estará en cuanto a su destino con Dios, o eternamente estará separado de Dios en un lago de fuego. Lo que quiero explicar es que nosotros y los ángeles, que según lo que tenemos revelado en la Biblia, son dos creaciones diferentes en el sentido de que los ángeles son seres espirituales con un cuerpo espiritual y que fueron creados antes de que fuese creado el hombre, y que el hombre fue creado del polvo de la tierra, su cuerpo, por supuesto. Su cuerpo fue tomado del polvo de la tierra y Dios sopló aliento de vida, espíritu, al hombre, y el hombre vino a ser alma viviente. Bien, entonces, Dios cuando crea algo, lo crea según su naturaleza, y decidió crearnos a nosotros para que tuviésemos siempre vida, como los ángeles. Los ángeles no pueden morir en el sentido de que no pueden dejar de existir. Nosotros morimos, pero no en el sentido de que dejamos de existir, sino que existimos para siempre. Va a haber una resurrección de creyentes y va a haber una resurrección de incrédulos. Y los incrédulos y resucitados van a estar eternamente separados de Dios. Todo esto que estoy diciendo lo digo porque para poder explicar lo que significa depender del Creador. Dios creó al hombre, Dios creó a los ángeles, y Dios creó este universo que depende absolutamente de Dios. Así que los incrédulos, es decir, nosotros los cristianos, antes no creíamos. En un determinado momento de nuestra historia, de nuestra vida, Dios nos llamó por medio del Evangelio. Y acudimos a Cristo y Cristo nos perdonó, nacimos de nuevo y ahora pertenecemos al Señor.
Pero nosotros acostumbrados a vivir una vida independiente de Dios, porque venimos del mundo, y allá en el mundo nosotros centrábamos la vida nuestra en nosotros mismos, en nuestro yo. Éramos egoístas por naturaleza, egocéntricos. Ahora el Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos, nos llama a depender absolutamente de Él. Y por eso el Señor está enseñando a sus discípulos que ellos pueden llevar fruto, mucho fruto y fruto excelente, si ellos aprenden el principio de la dependencia en Dios. Pero también les señala otro principio. En el versículo 2 y 3 el Señor dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Como el Padre es labrador, el Señor explica que su Padre limpia y poda la vid, quita los pámpanos que no llevan fruto y los echa afuera. Y a los pámpanos que comienzan a llevar fruto, entonces el labrador, que en este caso es Dios el Padre, nos está limpiando constantemente. Porque un pámpano bien cuidado, bien podado, bien limpiado, porque a veces los insectos y otros animalitos contaminan el pámpano. Entonces el Señor dice que Él nos está limpiando. Él es el labrador. Él es el que nos limpia. Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego declara a sus discípulos que ya han estado bastante tiempo con el Señor, porque recuerden que es al final de los 3 años, quizás 3 años y fracción. Ya Jesús al día siguiente o en ese mismo día por la noche va a ser capturado y va después a morir. Entonces al final del ministerio el Señor les dice, ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Durante 3 años y quizás un poco más de tiempo, el Señor estuvo enseñando, instruyendo, capacitando a sus discípulos, enseñándoles todos los principios del reino de Dios, enseñándoles lo que es una vida de pureza y una ética interior. Todo eso lo encontramos en los 4 evangelios. Así que el Señor le dice, ustedes ya están limpios por las palabras que yo les he hablado. Solamente que aquí es necesario aclarar algo. Nadie es limpio simplemente por estar expuesto a la predicación, a la enseñanza de la palabra de Dios. Usted nunca va a ser santificado, limpiado y purificado con solo oír, porque recuerda usted las palabras de Santiago, que dice Santiago que hay personas que son oidores olvidadizos, es decir, que escuchan la palabra, que entienden la palabra, pero no la aplican a su propia vida, no la obedecen. Entonces eso no les aprovecha absolutamente para nada. Es como mirarse en un espejo, dice Santiago, y uno ve las cosas buenas del rostro
y ve a dónde es que hay defectos, porque el ser humano tiene virtudes y tiene defectos, tiene cosas buenas y cosas malas. Y la palabra de Dios nos hace discernir nuestra condición espiritual delante de Dios mismo. Dios nos habla y nosotros cuando Él habla entendemos y comprendemos que tenemos áreas de nuestra vida que no han sido entregadas al Señor, que no han sido purificadas, que no han sido santificadas y que nosotros debemos de arrepentirnos de los pecados que estamos cometiendo y debemos de abandonarlos. Es en ese sentido que está hablando el Señor. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aunque muchas veces el Señor Jesús reprochó a sus discípulos. En una ocasión les dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Por qué me llaman Señor y no obedecen a la palabra autoritativa que yo pronuncio, que yo les enseño? Entonces, este es un principio para todos los cristianos. Si queremos llevar fruto, si queremos que Dios nos use, si queremos ser vasos para honra del Señor e instrumentos para la gloria del Señor, si queremos ser usados por el Señor, tenemos que obedecer la palabra para que esta palabra nos santifique. En realidad la palabra nos santifica porque la oímos. La palabra de Dios nos santifica porque nosotros la obedecemos. Entonces, este es otro principio. Un siervo de Dios, una sierva del Señor, quiere llevar fruto porque todos nosotros, los nacidos de nuevo, queremos servir al Señor, amamos al Señor. Nuestra vocación no es ser estéril, sino fructífero. Así que todos queremos llevar fruto para la gloria del Señor. Todos queremos servirle. Ese es nuestro anhelo y esa es la oración de todo creyente. Yo quiero servirte, Señor. Yo quiero llevar fruto. ¿En qué puedo yo servirte, Señor? Esas son las preguntas que le planteamos al Señor. Entonces el Señor nos responde y nos dice, tienes que aprender a depender de mí. Tienes que confiar en mí, buscarme, depender, no tomar decisiones importantes en la vida independientemente, sin consultar previamente con el Señor. El segundo principio es que para que el Señor me use, yo tengo que ser un instrumento purificado, limpiado, santificado. Y el instrumento que Dios utiliza para limpiarnos como pámpanos que somos, es la palabra de Dios, la palabra del Señor. Dios es el labrador, Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos. Entonces Dios usa una tijera, la tijera que usaban todos los labradores para limpiar, para podar los pámpanos. Entonces Dios usa una tijera y la tijera es la palabra del Señor. Es con esa palabra, es con esa tijera que Dios nos santifica y nos purifica. Nosotros escuchamos la palabra, nosotros podemos discernir en qué condición espiritual estamos, en qué grado de madurez y obedecemos.
esa palabra, y esa palabra entonces, a través de nuestra obediencia, nos purifica, nos santifica, para que nosotros podamos llevar mucho fruto. Santiago dice que hay cristianos, que hay personas que todo el tiempo están escuchando palabra de Dios. Hoy en día hay excelentes predicadores, excelentes, magníficos enseñadores de la palabra del Señor. Y las gentes aprecian el arte de la predicación y de la enseñanza. Hay algunos miembros de las iglesias que se jactan de las habilidades que tiene el pastor como maestro y como predicador. Nosotros sí tenemos un pastor que nos enseña y que nos enseña bien. Ese es el mejor pastor que hemos tenido hasta el día de hoy. Cómo enseña, cómo predica nuestro pastor. Eso está bien, magnífico, que de alguna manera nos gloriemos todos nosotros de nuestros enseñadores y pastores. Pero el predicador, el enseñador de la palabra, enseña y predica para que nosotros la obedezcamos. Dios nos ha dado su palabra porque su palabra es autoritativa. Es la regla esencial para que nosotros rijamos nuestra conducta. La palabra del Señor, la palabra de Dios. Entonces, la obediencia a la palabra es la que nos limpia. Cristo le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios, porque ellos estuvieron bajo un discipulado intensivo de día y de noche. Y el Señor les enseñó todo lo que tenía que enseñarles. Les dio ejemplo. Ellos fueron y predicaron el Evangelio. Ellos hicieron lo mismo que hizo el Señor. El Señor los había santificado y purificado, enseñándoles su voluntad a través de la palabra de Él. Entonces, eso es lo que hace el Señor con nosotros. Queremos llevar fruto, aprendamos a depender de Él. Y aprendamos a obedecer para que seamos santificados. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, la permanencia, el Espíritu Santo nos ha unido a Cristo, pero permanecer aquí significa además que hay una respuesta humana a lo que el Espíritu Santo ha hecho. Es la obediencia y es la dependencia voluntaria en Dios. Yo entonces lo espero mañana para que podamos seguir estudiando estos principios para que nuestra vida no sea estéril y vana, sino fructífera, para que cuando Cristo venga, el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Lo espero mañana. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto.
Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.